que podamos conocer un poquito más de la grandeza de Dios por medio de lo que haremos. Así que yo le pido a Dios que por medio de las limitaciones de mi mente y de mi vocabulario, que yo pueda de alguna manera, que Dios pueda a través de mí traer una palabra donde nos haga ver un poquito más de su grandeza. Y esa es la motivación detrás del corazón nuestro. Así que continuamos con nuestro estudio del Nuevo Testamento, seguimos en Mateo capítulo 8, hoy vamos a estar en los versículos del 23 al 27. A traer otros versículos como manera de complemento, pero si no pueden seguirme a la velocidad que voy, simplemente tomen sus notas y en sus casas pueden revisarlos y compartir y hablar con sus familiares y sus hijos y sus amistades acerca de él. Vamos a darle unos antecedentes un poquito en esta mañana y el contexto de donde nos encontramos en el día de hoy, para que podamos nosotros, ¿verdad?, como que catch up, all right? Cuando Dios creó al hombre, ordenó que fuera el rey de la tierra, y esta parte muchas personas no lo han entendido, pero ese fue el origen de la creación humana. Él ordenó que el hombre fuera el monarca del mundo. El libro de Génesis dice que Dios le dio al hombre dominio, le dio soberanía, le dio gobierno, le dio realeza sobre la tierra. Y entonces cuando el hombre cayó en el pecado, él fue destruido como rey. Perdió su soberanía, perdió su derecho a gobernar, perdió la majestuosidad y la maravilla de la gloria de una tierra inocente. El reino de Dios, el reino que Dios le había dado, el hombre por causa de su desobediencia lo perdió. Y la tierra fue inmediatamente maldecida por Dios. Y como resultado de esa maldición, el control de la tierra cayó en manos del usurpador Satanás, a quien se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Y así el hombre perdió el dominio y el poder sobre la tierra y su gloria. Pero ¿cuál fue el resultado? Y les daré algunas cosas como consecuencia de ese resultado. ¿Qué fue lo que llegó por consecuencia? Bueno, pues llegó la enfermedad, llegó el dolor, llegó la muerte, llegó las dificultades en las relaciones humanas, llegaron las guerras, las tristezas, llegó la injusticia, la falsedad, la hambruna, los desastres naturales y actividades demoníacas. Y estas son las consecuencias del pecado original. Y la tierra sufre constantemente todas estas cosas por consecuencia. Pero la Biblia nos dice o nos revela un gran y glorioso plan redentor en el que Dios no solo redime al hombre, sino también su entorno, su tierra, su universo, revirtiendo la maldición. Y aquí hay muchas personas donde desconectan, right, la mano redentora de Dios sobre la humanidad y sobre el universo, ¿ok? Se creen que solamente lo que hizo Dios es para la humanidad, pero no se dan cuenta de que es mucho más que eso. Ahora bien, según el plan de Dios, para lograr esto, Dios vendrá a la tierra 2 veces. La primera vez para redimir al hombre y la segunda para redimir la tierra y el universo. Y así en la primera venida del Señor Jesucristo, Él fue a la cruz del Calvario y resucitó de la tumba para la redención de la humanidad tuya y mía, right? La segunda vez es cuando Él venga en gloria resplandeciente. Él establece un reino milenial de años y luego un cielo nuevo y una tierra nueva por toda la eternidad, redimiendo así no solamente la humanidad, sino la creación. Y ese es el plan de Dios. Right? In a glimpse. Pero Cristo fue quien lo llevó a cabo, el diseño final de este plan. Y entonces es un universo sin tristeza que llegará. Un universo sin lágrimas, sin dolor, sin enfermedad, sin muerte, sin dolencia, sin dificultades, sin desastres y especialmente sin demonios. Todo justo, todo santo, todo hermoso, todo glorioso y será para siempre. Y ese es el reino venidero de Dios. Su primera fase es el milenio, cuando el Señor revierte la maldición en la tierra misma. La segunda fase es el estado eterno, cuando crea un cielo nuevo y una tierra nueva, diferentes a las que tenemos hoy en día. Todo cambiará en el futuro.
Y todo lo que conocemos como maldición, todo lo que arruina la existencia del hombre, todo lo que rompe el corazón, todo lo que le roba el gozo, todo lo que le quita el dominio y la supremacía que Dios quiso que tuviera, la soberanía que Dios diseñó, será revertido. Y la Biblia dice que reinaremos por los siglos de los siglos con Cristo en su trono. Y esa es la redención del universo. Las cosas no siempre serán, son. Pero ahora, al contemplar la redención de la tierra y el universo, al contemplar el glorioso reino venidero de Dios, se nos hace patente que el hombre no puede lograr, no puede alcanzar a hacer ese cambio por sí solo. No podemos cambiar nada en nuestro entorno. Podemos intentar solucionar algunos casos para eliminarlos, right, o problemas, pero no podemos eliminarlos por completo. No tenemos el poder de hacerlo. Ahora, podemos lanzar pequeños cohetes al espacio. Y esto es algo que quiero que entiendan. Pero lo único que hacemos es contaminarlo, right? Podemos construir todo tipo de maquinaria y equipo, pero lo único que hacemos es contaminar el entorno donde lo construimos y usamos. Como dijo un médico, por cada cosa que solucionamos en medicina, creamos 6 problemas más que deben resolverse. Piénsenlo. ¿Alguna vez ustedes han visto en la televisión anuncios de medicina? Que te dicen, ¡ay! Esta medicina te resuelve este problema. Y de rapidito al final te dicen, pero te daña esto, right? So, por cada solución traemos más problemas. Así que cuanto más nos apresuramos, más nos retrasamos. Cuanto más mayor es nuestro avance, más grandes son las complicaciones. El hombre no puede renovar la tierra. El hombre no puede eliminar la maldición de ella. Él no tiene el poder de hacerlo. Por muy poderosos que sean nuestros cohetes, por muy hábiles que seamos en el manejo de las fuentes de energía que utilizamos, por muy capaces que hayamos sido de desarrollar una energía nuclear o lo que sea que podemos alcanzar, aún no podemos aplicar esas cosas a la transformación de nuestro medio ambiente y la transformación del mundo o del universo. Ahora bien, si la tierra va a cambiar, si el medio ambiente va a alterarse y si ha de haber un cielo y una nueva tierra, tendrá que haber una obra de alguien que sea muy superior al hombre para poder hacerlo. De hecho, no solo se trata de un poder superior al hombre, sino de un poder inconcebible para el hombre. Ni siquiera podemos imaginar el poder que se necesita para revertir esa maldición. No tenemos la más mínima idea de la magnitud de lo que se necesita para poder nosotros crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Como tampoco podemos imaginar el poder que Dios necesita para crear el principio y sostener la creación. En el Salmo 62 la palabra dice, de Dios es el poder. En Job 26:14 dice, ¿quién puede comprender el trueno de su poder? En Salmo 79:11 dice, la grandeza de su poder. En Nahum 1 dice, el Señor es grande en poder. En Isaías 26:4 dice, el Señor Dios es poder eterno. En Salmo 65:6 dice, el que con fuerza afirma los montes ceñidos de poder. No es de extrañar que David dijera en el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne anhela ver tu poder. ¿Qué clase de poder tiene Dios? Cuando habla del poder de Dios, ¿te has sentado a evaluar ese poder? Porque ese poder para muchas personas es invisible. Romanos 1:20 dice lo siguiente, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, te pregunto yo, ¿qué clase de poder es ese que la Biblia nos habla acerca de Dios? Cuanto más observamos el universo, más impactante nos resulta ver el poder que se manifiesta en él. Un hombre insignificante, si quiere operar una excavadora, aquellos que saben un poquito de construcción, de 450 caballos de fuerza, estas que son gigantescas, right? Durante un día entero
tiene que usar 100 galones de combustible diésel solo para moverla y mover tierra. ¿Qué clase de poder se necesita entonces para mover el universo? Piénsalo. Más allá de nuestra imaginación. Tú quieres mover tu vehículo, right? Tu auto, y tienes que echarle gasolina. Pero le echas gasolina y tu vehículo llega de aquí hasta allá y tienes que volver a echarle. Piensa en eso. Nuestros pequeños telescopios pueden llevarnos a 4.000 millones de años luz o 25 sextillones de millas para poder ver más allá. Y si eso no funciona, prueba 7 por 10 con 67 ceros y lo añade todos juntos para ver la distancia con que ese telescopio puede alcanzar ver. Podemos mirar allá afuera y saber que ni siquiera nos hemos acercado al borde del espacio. Los científicos, mientras más descubren algo nuevo en el universo, se dan cuenta que menos saben de él, de la grandeza y la magnitud de él. Y donde quiera que miremos encontramos poder interesantemente. Movimientos de cuerpos celestes energizados con una fuerza increíble en el espacio. Vivimos en una esfera de 40.000 kilómetros de circunferencia y 12.800 kilómetros de diámetro. Y la Tierra pesa 6 septillones, 500 sextillones de toneladas. Sin embargo, no cuelga de nada. ¿Qué la sostiene? Oh, y me dice, bueno, pastor, pero la gravedad. Y yo te pregunto entonces, ¿qué es la gravedad? Mantiene esta cosa en el espacio, que es lo que mantiene esta bola gigantesca y todas estas estrellas sostenidas. No solo eso, sino que lo sostiene flotando en el aire también lo hace girar. ¿Dónde están los cohetes que nos hacen girar a 1.000 millas por hora? ¿Acaso nosotros somos que le amarramos una soga alrededor del mundo y ponemos cohetes, ¿verdad?, para que el mundo gire? No, el mundo gira solo, right? Aparenta girar solo, sin nada exterior del hombre que lo haga girar. ¿Y sabe cuán rápido va? La Tierra gira a 1.000 millas por hora. A 1.000 millas por hora. Así de rápido vamos en esta mañana y tú ni lo sientes. ¿Ok? A 1.000 millas por hora. En un círculo. Y como saben, es tan preciso que se puede medir el tiempo con una precisión a 1.000 segundos. Y no solo eso, no solo vamos a 1.000 millas por hora, pero estamos dando tumbos o girando violentamente en una órbita alrededor del Sol, que recorre 930 millones de kilómetros en una velocidad de 1.000 millas por minuto. Y no solo eso, todo nuestro sistema solar se desplaza a toda velocidad por el espacio infinito en una órbita que tarda miles de millones de años en completarse a una velocidad aún mayor. ¿Por qué te digo esto? La Tierra va a 3 diferentes velocidades. Y te pregunto, ¿en dónde está el combustible? Piénsalo. ¿Dónde está la energía que hace que esto se mueva? Todo lo que aquí está, que se mueve, es por causa de la energía. Entonces, ¿en dónde está la energía que hace que todo esto se mueva? Que nos impulsa a girar y a girar alrededor del Sol y alrededor de toda la galaxia. ¿Qué energía es la que hace este movimiento y impulsa esta fuerza? Just to throw it out there, ¿sabías que hay un pescado, el bacalao, que cuando pare tiene 7 millones de huevitos? How? Right? Just to throw it out there. Dios no solo es el Dios de lo grande, sino también el Dios de lo pequeño. ¿Amén? Quiero que entiendas eso. ¿Sabía que se ha medido que la potencia del Sol es de 500 millones de billones de caballos de fuerza? Y hay al menos 100.000 millones de soles allá en las galaxias y en el universo. ¿Y quién sabe cuántos millones de galaxias? Ahora la pregunta que te hago y que te tienes que hacer es ¿dónde nace y de dónde viene toda esta energía? El Sol está tirando bombas nucleares constantemente para energizarse, pero no se
¿Sabías que una cucharadita llena de agua contiene 1.000.000 de billones de átomos? Una cucharadita. ¿Y sabes qué es un átomo? Un átomo no es más que energía. Y eso es todo. Solo una pequeña cosita que trae energía en sí. Dices, bueno, hay materia en el medio, porque si hay agua y la puedes tocar es porque hay materia. Pero ¿sabes qué proporción de un átomo es materia real? 1/billonésima es la materia y lo demás es átomo. Entonces, hay 1.000.000 de billones de átomos en una cucharadita de agua y una billonésima parte de ese átomo es volumen y el resto es solo energía en movimiento. Ahora dicho toda esta clase de ciencia, si me tomaran a mí, casi 6 pies o 6 pies de alto y me reducieran y me comprimieran a materia, ¿saben cuánto de mí es materia real? Interesantemente, calculando, ¿verdad?, mi altura, 1/100.000.000ª de pulgada cúbica es materia de mi cuerpo y el resto es energía en movimiento. Ahora, ¿qué hace que todo esto funcione? Es la pregunta. Cuando la palabra dice que Jesús sostiene el mundo con su poder en la palma de su mano, no significa que Él sostenga la materia en sí. Escucha bien. Significa que Él energiza cada átomo que existe en la creación del universo en sí. Y el universo llega tan lejos que es inconcebible. El científico y el hombre han tratado de ver la orilla del universo y nunca han podido tan siquiera llegar a ver el principio de él. ¿Crees que Dios tiene el poder de recrear la tierra? Te pregunto yo. Si Él ha tenido el poder de sostenerla y todo esto que se mueve y cómo la aguanta y cómo la hace funcionar y cómo lo que tú mismo eres, energía, Él te hace vivir y despertar cada día en medio de todas las cosas, ¿crees que Dios tenga el poder de recrearlo todo de nuevo? Si lo hizo una vez, ¿por qué no puede volver a hacerlo? Él tiene el poder de revertir la maldición original que cayó en este lugar. Él tiene el poder de restaurar el Edén, el poder de crear un nuevo cielo y el poder de crear una nueva tierra. Y creo que por eso vino Jesús. Precisamente por eso fue que Jesucristo vino. Y si lees el Sermón del Monte y has estado con nosotros en toda la trayectoria del Sermón del Monte, Jesucristo vino a este lugar a enseñarle al hombre quién era Dios verdaderamente y lo que era capaz de hacer. Porque el hombre no podía entender y crear sus propias falacias y dogmas en su mente para tratar de satisfacer su deseo espiritual. Pero Jesucristo le dice, oye, Dios es más grande que eso. Creo que Jesús vino en la palabra para declarar de una vez y por todas que Él era Dios y que como Dios Hijo tenía el poder de traer el reino de Dios a una tierra maldita y darle esperanza al hombre. Que Él era el Rey prometido, el Mesías prometido, que podía devolver la soberanía a la humanidad, que podía restaurar la tierra y el cielo y que podría eliminar el pecado de una vez y por todas. ¿Y cómo lo hizo? Él demostró las credenciales para poder hacerlo. En Mateo 1, Mateo dijo que tenía la genealogía correcta. Era del linaje de Abraham y del linaje de David. En Mateo 2 tuvo el nacimiento correcto, nació de una virgen como fue profetizado. Y luego tuvo el bautismo correcto. Fue confirmado por el Padre, ungido por el Espíritu Santo. Y luego tuvo la prueba correcta, la tentación en la que demostró su poder sobre Satanás. Y luego dio un mensaje correcto. Confirmó la palabra de Dios con absoluta autoridad en el Sermón del Monte. Y ahora dice en Mateo 8 y 9 que Él tiene el poder correcto. Si hay alguien que va a revertir la maldición, Dios dijo que vendría del linaje de David. Jesús lo hizo. Dios dijo que nacería de una virgen y Jesús lo hizo. Dios dijo que sería aprobado por el Padre y Jesús lo fue. Sería más poderoso que Satanás y Jesús lo fue. Hablaría la verdad y Jesús lo hizo. Y aquí dice que tendría el poder y Él lo tuvo. Y mira Mateo 9:6. La palabra dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder
Y esto es lo que se encuentra, según le expliqué, el poder de los átomos y la energía del universo y cómo Dios está en medio de todo, dando todas las cosas. Quiero que cuando habla de poder en la palabra, quiero que te transportes a ese tipo de poder. Para que los hombres supieran que Él tiene poder, Él hizo los milagros. Los milagros fueron anticipos del reino. Cuando sanó a los enfermos, anticipó un reino glorioso donde no habrá enfermedades. Cuando resucitó a los muertos, anticipó un reino glorioso donde no habría muerte. Cuando clamó las olas del mar, anticipó un reino glorioso donde los elementos naturales nunca estarían fuera de control. Cuando expulsó demonios, anticipó un reino donde no habrá actividad demoníaca en lo absoluto. Cuando habló la verdad, anticipó un reino donde no habrá más mentiras, sino solo verdad. Cuando manifestó su santidad, anticipó un reino donde habrá justicia y nada más que justicia. Y verás, todo lo que Él hizo fue decirle al hombre: yo soy quien puede revertir la maldición. Yo soy quien puede devolverle la soberanía al hombre en un reino glorificado, en un reino eterno. Y en el capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 8, dice: las multitudes lo vieron y se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y en el capítulo 10, versículo 1, dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder. Les dio poder en dos áreas, interesantemente. No sé si está fijado en esto, pero Jesucristo dio poder a sus 12, ¿okay?, sobre demonios y sobre enfermedades. Pero interesantemente, Él no le dio poder sobre las áreas naturales. Y esto es lo que quiero que entiendas. Los apóstoles nunca recibieron poder para hacer milagros relacionados con la naturaleza misma. Solo Jesús lo hizo. Pero sí recibieron poder para lidiar con los demonios y las enfermedades. A esos 12. Y en Mateo 28 dijo: todo poder me es dado. Todo poder. En Marcos 9:1 le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿De qué estaba hablando? Algunos de ustedes vivirán cuando vean el reino de Dios venir con poder, le dijo. Se refería a su transfiguración, right? Inmediatamente cuando llegó el momento de la transfiguración de Jesucristo, subió al monte y allí aparecieron ¿quién? 2 muertos. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Y Él los había traído de vuelta. Eso es poder, amén. Eso es grande. Esto no es un cuento de hadas. Esto fue para que el hombre viera la clase de poder que Él tenía. Se transfiguró y dejó ver su gloria. Y eso es poder. Vieron el poder que se manifestaría plenamente en el reino. En Lucas 4, versículo 32 dice: y se maravillaron de su doctrina porque su palabra era con poder. Versículo 36, y se maravillaron porque con autoridad y poder mandaba a los espíritus inmundos. En Romanos 1, versículo 4, Pablo lo resume: se le declara hijo de Dios con poder. ¿Y dónde se reveló más ese poder sino en su propia resurrección? De hecho, en 1 Corintios 1:24 dice que Él es poder de Dios. Ahora, lo que Mateo nos está mostrando es que Jesucristo tiene poder sobre cada faceta de la maldición. Sobre la enfermedad, la muerte y Satanás y los demonios y los elementos naturales y los animales y el dolor y todo. Por lo tanto, se clasifica o se califica a sí mismo como el heredero legítimo de la tierra, el rey de reyes y el señor de señores. Y ya hemos visto los 3 primeros milagros. La semana pasada hablamos de los primeros 3. Hay 9 milagros en los capítulos 8 y 9. Y el progreso de ellos es importante que los entiendas. Los 3 primeros trataron con enfermedades. Ya lo vimos la semana pasada. Los 3 siguientes muestran su propio poder sobre los elementos naturales, el mundo sobrenatural y el pecado. Y así pasamos de la enfermedad a los elementos naturales. El dominio sobrenatural de los demonios y luego el pecado. E incluso la muerte misma.
Todas estas maravillosas imágenes de su poder eran manifiestas en un orden específico y planeado exclusivo de parte de Dios para que tú pudieras ver quién era Él. Ahora, vamos al texto de esta mañana, de los versículos del 23 al 27. Y quiero mostrarles 4 puntos importantes. Los detalles, el pánico, el poder y el fenómeno. Primero, los detalles. Recuerden, al ver los versículos 23 y 24 y comprender la escena en donde se encontraban, Mateo presenta 3 milagros y luego una respuesta. Pero como dije la semana pasada, es importante ver los evangelios completos, específicamente a ver a Lucas y a Marcos, y ver qué cosas ellos añaden a toda esta explicación para poder ver la imagen completa de lo que allí ocurrió y poder entender. Right? La respuesta se encuentra en los versículos 18 al 22. ¿Cómo fue que reaccionó la gente ante él? Nos dará 3 milagros más y luego otra sección sobre la respuesta, que nos mostrará las diferentes maneras en que la gente respondió a Cristo según el proceso. Pero ahora recuerden, el último grupo estaba fascinado, estaba interesado, tenía curiosidad, estaba emocionado de ver el poder que Cristo poseía. Pero cuando Él los corrigió y le dijo en resumen lo siguiente, le dijo: si me quieres seguir, lo dejarás todo. Pagarán un precio muy alto y tiene que venir ahora mismo y en un compromiso total. Pero se fueron, no les interesó. Esa fue la primera respuesta del hombre. Jesucristo les dio la condición y ellos dijo: ok, maybe later. Y ahora pasamos a los segundos 3 milagros. Y Él nos dará al final de estos 3 una respuesta diferente. Observen el versículo 18 y preparemos el escenario. Dice: cuando Jesús vio grandes multitudes a su alrededor, mandó partir a la otra orilla. Ahora, pasamos al versículo 23. Y entrando en una barca, sus discípulos le siguieron. Escuchen bien. La precisión de la multitud había llegado a un punto en la que Jesús ya no podía soportarla. Todo el mundo quería ver qué estaba haciendo Jesús. Así que dijo: es hora de partir. Estaban en la orilla occidental del mar de Galilea, o literalmente en el lago de Galilea. Un pequeño lago de 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho en sus puntos más anchos. Y Él dijo: vamos a montarlo en el barco y vámonos a la otra orilla. Ya habían tomado todo lo que podían tomar y habían logrado todo lo que podían lograr. Y creo que Jesús estaba cansado en su cuerpo natural. Estaba agotado. El día de reposo había terminado y creo que ya era de noche, porque ya es de noche en el versículo 16. Y por eso ya es tarde, está cansado, es de noche. Y la multitud lo ha presionado más de lo que la humanidad que él poseía podía soportar. Y él dice: tenemos que irnos ahora y es ahora. Y eso forzó una situación. 3 discípulos, aspirantes a ser discípulos, dijeron: oye, me gustaría ir, pero me gustaría montarme en el barco contigo, pero tengo que hacer algo primero. No te vayas, I gotta fix something. Y Jesús lo confrontó y les dijo: Y la consecuencia fue que ellos se quedaron. Pero algunos estuvieron dispuestos a seguirlo. En el versículo 23 dice: y cuando entró en la barca, sus discípulos lo siguieron. Los 3 que vimos al final de la sección anterior no lo siguieron, pero algunos sí. Y así, mientras la barca zarpaba la de la costa de Capernaum para recorrer unas 6 o 5 millas más o menos al otro lado de la orilla, o del mar de Galilea, o del río, o del lago de Galilea, varias barcas más se le acercaron a él. Y sus discípulos lo siguieron. Obviamente, no se quedaron solo en el exterior de la barca. De hecho, Marcos, para que puedas entender un poquito más, había también con él otras barcas. O no fue el barco de él, sino otras se unieron. Y por cierto, en tiempos de Jesús, el mar de Galilea estaba cubierto de muchos barquitos pequeños, right? Y estos barquitos estaban allí porque era una zona agrícola, una zona pesquera, y los peces eran muchos, ¿verdad? Proliferaban allí. Incluso en el día de hoy, si vas allí, te vas a dar cuenta que le llaman el pez de San Pedro, que es un pez pequeño parecido a un perca, un pez de agua dulce que dicen que es muy sabroso.
Y allí abundaba. Y la pesca y la agricultura era la base de la vida de esa zona. Así que había muchos barquitos en ese lugar teniendo su, your daily living, right? Pero ya era de noche. Y observa el final del versículo 23. Muy importante notarlo. Sus discípulos lo siguieron. Y quiero que prestes atención a esto. Jesús está en una barca con algunos de sus discípulos. Y por cierto, para entonces, según Marcos y Lucas, complementando la historia, habían seleccionado ya a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Y es muy probable que algunos de ellos estuvieran en la barquita con él, en el barquito con él, pero tal vez otros estaban en los otros barquitos a su alrededor. Y luego otros discípulos en otras barcas con ellos. Y todos avanzando. Pero ya había seleccionado a los 12. Pero la palabra sus discípulos lo siguieron es algo que tenemos que discutir porque muchos no han entendido este concepto. ¿Ok? Sus discípulos en este contexto es una palabra muy amplia. Y quiero hablar de eso por un momento. Hay una confusión sobre esto en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Cuando dice sus discípulos, ¿a qué es lo que se refiere? Y bueno, hay que ver el contexto para poder entenderlo. La palabra en sí no dice nada específico en lo absoluto, es como bien general. La palabra matemáticas, mielmis, aquí en este caso, complicada de decir, matemáticas mitai, significa alumnos, ¿ok? Aprendiz, seguidores. Y eso es todo. Es una palabra muy amplia. Que algunos han intentado decir que cuando se usa esa palabra discípulo en la Biblia se refiere a un cristiano de segundo nivel o una categoría superior de espiritualidad. Pero eso como que no encaja con el contexto. El tipo superior de cristiano, en otras palabras, existen los cristianos comunes y corrientes, los creyentes, y luego están los discípulos y los supersantos, y eso como que no, it doesn't work that way, right? No podemos hacer que esa palabra signifique lo que el mundo quiere otorgarle para poder justificar algo en ellos. No podemos tratar de hacer eso porque estamos asesinando el texto con eso. Y lo vamos a ver más adelante. Pero una de las razones por la que no podemos considerarlo un discípulo legítimo es, por ejemplo, volviendo al capítulo 5. Miren esto. El versículo 1 dice, y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora bien, ¿qué discípulos? Es la pregunta. Bueno, algunos piensan que son los 12 y por lo tanto, si son los 12, el sermón del monte será exclusivamente para... Y eso no hace sentido. No puede ser un mensaje de salvación porque los 12 ya creían y se habían convertido. Pero vemos con claridad que el sermón del monte es un mensaje de salvación. Entonces no puede ser para exclusivamente los 12. El problema es que al ser un mensaje de salvación, y asume que no necesariamente creen, y que la palabra discípulo en este momento, cuando se está tratando de llevar este mensaje de Jesucristo en el Sermón del Monte, está tratando de alcanzar a aquellos que no son salvos. Entonces, le dice que se acercaron los discípulos, pero hay mucha gente en medio de todo eso. Eso simplemente significa la gente que quería aprender y escuchar acerca de él. ¿Ok? Tenemos a la multitud que es bastante indiferente y luego tenemos a la gente que dice, oye, quiero escuchar lo que dice este hombre, los interesados, me interesa mucho. Sin embargo, el nivel de su compromiso es incierto en este momento, no sabemos el resultado de lo que hará esa palabra en ellos. Por eso le habla de la salvación, porque esa es la cuestión clave en el corazón de Cristo. Ahora llegamos nuevamente al capítulo 8, versículo 21, entendiendo ese principio, que cuando le llama discípulos simplemente son gente interesada en escuchar lo que él tiene que decir. Right? Uno de los llamados discípulos, en el versículo 21, en efecto, dice, no lo seguiré hasta que mi padre muera. Y Jesús dice, mejor deja que el mundo se ocupe de sus propios asuntos, que los muertos entierren a los muertos. Right? En otras palabras, mejor dedícate a predicar el reino de Dios. Y la implicación es que el hombre no se fue. Simplemente se dio la vuelta y regresó a casa, así que fue llamado discípulo, pero no siguió a Cristo. Entonces, aunque fue llamado discípulo, no era un discípulo verdadero convertido. ¿Ok? Quiero que veas el contexto. Él quería simplemente la herencia, quería esperar que su padre muriera para poder coger su herencia, para entonces poder seguir a Cristo. Entonces Jesucristo dice, no, it doesn't work that way. O me sigues de todo
o no me sigues en lo absoluto? Entonces vemos el contexto, que aunque a ese fue llamado discípulo, no era un verdadero creyente, era simplemente alguien interesado en escuchar a Jesús. Ahora, permítame ponerlo en contexto. Todos ustedes sentados en esta iglesia en esta mañana son discípulos del pastor que está hablándole a ustedes la palabra, right? Son matemáticos mielunit, que él les dice en el original. Ustedes son aprendices de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están aquí, están interesados y están escuchando. Ahora, están escuchando esta enseñanza. Algunos lo disfrutan, otros lo rechazan. Algunos pueden pensar que es bueno, otros pueden pensar que es malo, algunos aún no están tomando una decisión, pero todos están aquí exponiéndose a lo que les digo. Y eres un discípulo porque eres un aprendiz, ¿ok? Cuando vas a la universidad, seminario, lo que sea, te sientas en un salón de clase y eres un matemático mielmi, eres un aprendiz. Puede que no lo aceptes todo, puede que no lo creas todo, puede que no lo creas en lo que el maestro está diciendo, pero estás sentado escuchando. Y eso significa simplemente el aprendiz que habla la palabra. Hay de todo tipo de discípulo, de aprendiz. Quiero que entiendas eso. Por ejemplo, en Juan 15 dice, todo pámpano que permanece en mí y no da fruto es cortado y arrojado al fuego. Right? ¿Qué significa estar en mí? Significa ser un discípulo. Habían algunos discípulos conectados con Cristo, pero no tenían fruto, ni justicia, ni santidad, nada que indicara la verdadera salvación. Fueron cortados y echados al fuego. Estaban presentes, eran discípulos, pero no eran creyentes verdaderos. Quiero que entiendas ese concepto mientras estás estudiando la palabra para que puedas identificar y no te confundas con esto de la salvación. En Mateo 13 tienes 4 tipos de suelo. Son todos los suelos que seguían a Jesús. 4 tipos de discípulos. La semilla se siembra entre dados, en uno crece. 1 es real, 3 no lo eran. En Mateo 10 Jesús dice, mis verdaderos discípulos son los que perseveran. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Y tenía a Judas en mente cuando dijo eso. Judas no perseveró hasta el final y demostró que no era un verdadero discípulo. Habían aprendices alrededor de Jesús, pero solo porque se les llamó discípulos no significa que fueran creyentes. Quiero que entiendas eso. Y eso aún no se ha determinado. La palabra en sí misma no es una indicación de nada en cuanto a ser verdadero creyente, excepto que se sintieron atraídos por la enseñanza de Jesús y estaban escuchándolo. Ahora, podríamos reducir a los discípulos a 4 categorías. Y esto podría ser útil para ti mientras estudias la palabra. En primer lugar estaban los curiosos, discípulos curiosos. Seguían a Jesús, escuchaban, estaban fascinados, estaban intrigados, estaban cautivados por lo que él decía. Pero ¿saben lo que pasó? En Juan 6 Jesús le dijo un día, si no comen mi carne y no beben mi sangre. En otras palabras, si no me aceptas por completo, si no estás dispuesto a identificarte con todo lo que soy, si no estás dispuesto a afirmar mi señorío total sobre tu vida, no puedes ser mi discípulo. No puedes seguirme. No puedes entrar en mi reino. Y dice que muchos de ellos, estos discípulos, dice, ya no andaban con él. Se fueron, lo abandonaron. Eran los curiosos, no los comprometidos. Y entonces Jesús dijo, a los que estaban comprometidos, a los que se habían convertido, ¿y ustedes también se quieren ir? Ahí está la puerta. Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida. Y luego añade, pero nosotros creemos y estamos seguros de que eres el Hijo de Dios. ¿Ve? En otras palabras, el verdadero creyente permanece, el que no sale por la puerta corriendo. En otras palabras, dice, muchos de sus discípulos ya no andaban con él, pero Pedro dijo, creemos y estamos seguros. Y dice, no somos discípulos curiosos, estamos comprometidos con el Rey y sabemos que dices la verdad y estamos seguros. Así que los curiosos iban y venían. Y eso están llenos por todo lugar, los lugares que hoy se llaman iglesias. Luego estaban los convencidos. Estos eran los discípulos que están convencidos intelectualmente. Nicodemo es un ejemplo de ellos.
Se quedaba con los demás, escuchó lo que Jesús decía, vio lo que Jesús hacía y fue a verlo de noche y le dijo, creo que eres de Dios. Intelectualmente este hombre estaba convencido, pero eso no significa necesariamente que él creyera plenamente que él era Dios hecho carne. Y luego están los creyentes clandestinos, los discípulos secretos, como José de Arimatea, que lo mantuvo en secreto pero creyó en silencio. Y luego están los discípulos comprometidos, los audaces, los que siguieron a Jesús abiertamente. Pero como ven, todas estas categorías son posibles en las personas. Así que cuando dice discípulo en este texto, está Pedro, Judas, Nicodemo, José de Arimatea y un montón de desconocidos que se echarían atrás cuando la situación se pusiera difícil. La palabra no significa nada en específico en cuanto a la salvación. Así que siempre estuvieron en medio de ellos todos estos 4 tipos de personas. Y Jesús estaba a punto de darle una demostración que estaba absolutamente más allá de la creencia de ellos. Y él tuvo que establecerla. Así que dice en el versículo 24 de nuestro texto en esta mañana, he aquí, se levantó una gran tempestad en el mar de tal manera que la barca quedó cubierta por las olas. Y pueden detenerse ahí por un momento. Esos no son barcos grandes, quiero que entiendas esto, ¿ok? No fue el Titanic, all right? Eran barquitos pequeños, ¿ok? Probablemente barcos abiertos en la parte de arriba sin ninguna protección en donde refugiarte, right? Y vino una tormenta. El mar que se encontraba en ellos era un lugar pequeño, no era algo muy grande. Un lago. El valle de Jordán está por debajo del nivel del mar. Desembarca en el Mar Muerto, que está a más de 300 metros bajo el nivel del mar y sube hasta el lago de Galilea. Y por cierto, que está a 183 kilómetros bajo el nivel del mar. Así que tenemos el mar Mediterráneo aquí arriba y luego el monte Hermón, que se eleva a 2.780 metros. Y luego está caída en picada desde el monte Hermón hasta 183 metros bajo el nivel del mar. ¿Se imaginan eso? Y a lo largo de todo el camino hay barrancos, valles y cárcavas. Y cuando los vientos fríos del norte vienen del Mediterráneo y empiezan a descender por las laderas del monte Hermón y están las montañas, atraviesan esos valles a toda velocidad, esos vientos, y se encuentra con el aire cálido que se asentó en la pequeña cuenca donde se encuentra este lago de Galilea donde ellos se encontraban, creando tormentas increíbles todo el tiempo, right? Llegan de un momento a otro. Y luego, una vez que llega a ese punto, a los acántilos de la costa este, comienzan a remolinarse el agua y a azotar esa pequeña área. Y pueden llegar sin previo aviso. Y era muy común. Y ahí están, en esa noche, oscuros, en ese lago, tratando de cruzar. Y dice una gran tempestad. Que por cierto, la palabra griega de esa palabra tempestad es sismo, que significa terremoto. De ahí viene la palabra sismógrafo. Significa un gran temblor o una gran sacudida. Ahora bien, no sabemos si, ¿verdad?, sucedió que en el mar, sucedió el terremoto en el mar o fuera del mar, fuera del lago, donde quiera. No sabemos en dónde prácticamente esto ocurrió. Pero Dios decidió que era hora de actuar y enseñarles a ellos quién era el Cristo. ¿Ok? Y Dios comenzó a sacudir la tierra. Y cuando se sacude la tierra, el agua comienza a reaccionar y las cosas comenzó a temblar. Y luego la palabra griega usada en el relato de Marcos y Lucas, interesantemente, es diferente y significa torbellino o tormenta. Entonces, ¿qué hacemos? O cogemos una u otra o las recopilamos y la montamos para ver la imagen de lo que allí ocurrió en su totalidad. Bueno, pues se trataba de un terremoto, una conmoción, un torbellino y la fuerza del viento que bajaba por esas tremendas laderas y de repente se hace una tormenta inusual, viento, agua, lluvia y en la tierra temblando. Y el versículo 24 dice, y he aquí, se levantó.
Y la palabra he aquí significa, ¿verdad? Significa una exclamación. En otras palabras, eso fue algo impactante, sorprendente, inesperado y severo. De repente se levanta esta tempestad. Habían visto estos marineros, habían pasado por muchas tormentas en su vida. Si están en el agua, en el mar, ellos están expuestos a esto constantemente. Pero este era un gran sismo, un temblor, una conmoción, una violenta sacudida con unos vientos increíbles y el movimiento de la tierra golpeaban esas pequeñas barcas en ese lugar. Yo no me imagino cómo sería eso, pero eso tiene que haber sido aterrador. ¿Ustedes saben lo que es estar en el mar por la noche sin poder ver a la vuelta a la redonda nada y lo que tú ves son olas más grandes que tú? Aquí están en la noche. Ni siquiera pueden ver lo que está pasando a su alrededor. Y me encanta la siguiente línea al final del versículo 24. Escuchen bien. Dice, pero él dormía. Esto es fantástico. Durmió. Cualquiera que pudiera dormir durante esto estaba muy cansado. Y eso me habla de la humanidad de Jesús. No solo estaba tan cansado que se durmió, sino que estaba tan cansado que se durmió y ni siquiera una tormenta podía despertarlo. ¿Alguien le han dicho a ustedes que ustedes duermen y cuando duermen se puede caer el mundo y no se enteran de nada? Right? Entonces, así estaba dormido Jesucristo. Estaba agotado, muy cansado. Y Marcos dice que hizo un pequeño cojín para su cabeza. Este es Marcos diciéndonos ahora, right? Tenía un pequeño cojín en la parte de atrás, acostado sobre estas tablas, y puso un pequeño cojín debajo de su cabeza y se durmió. Ya debía estar empapado de agua hasta los huesos. Dormido, el agua cayendo encima de él, y él todavía seguía durmiendo. Y el agua... Piensen en eso. Eso era parte de la escena divina de lo que allí estaba ocurriendo. Dormía. El mar estaba embravecido, la tormenta aullaba, el viento soplaba con furia. La barca se balanceaba como un corcho en el mar, para adelante y para atrás. Y la barca se balanceaba como eso, ¿right? Y se estaba llenando de agua. Y nos dicen los otros evangelios. Y el creador del mundo dormía. Y por cierto, mientras estaba dormido, sostenía cada átomo del universo al mismo tiempo. ¡Uf! ¿Estás entendiendo? Mientras él está en ese barquito, durmiendo, en medio de una tormenta, el mal y todo lo que está ocurriendo, el mundo gira, el mundo va alrededor del sol, la galaxia se mueve y todo se sostiene por él mismo a la misma vez. Y el tiempo verbal en griego indica que dormía profundamente en paz. Los muchachos de hoy en día le llaman he was chilling. Y solo veo la hermosura de su humanidad allí. Y veo la confianza que tenía en Dios Padre. Es tan pacífico que ni siquiera temía. Confiaba plenamente en el cuidado del Padre. Ausencia total del temor. Desconectado completamente del temor. Si pudiéramos nosotros vivir así. ¡Woo! Nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias de nuestro mundo y empezamos a desconfiar de Dios y nos entra el pánico constantemente. El corazón de Jesús, Él era omnisciente, Él sabía todo en el universo, sin embargo era inconsciente de su propio entorno. Tan pacífico estaba bajo el cuidado del Padre. Y bueno, a medida que la tormenta se intensificaba, sin duda los marineros hicieron lo posible para tratar de controlar el barco y tratar de balancearlo y estaban luchando en contra de todo eso. Y luego dice en el versículo 25 que acudieron a Jesús. Ahora, esto nos lleva al punto, 2 puntos. El pánico. Segundo punto, el pánico. Los detalles es el primero y el pánico es el segundo. Por cierto, cuando los marineros le preguntan a un ex carpintero qué hacer en medio de una tormenta, hay un problema. Es como un doctor que opera corazones y llega alguien con un corazón, problema del corazón que tienen que operarlo y le pregunta al que está limpiando los baños, mira qué hago.
Jesús ni siquiera había vivido en la costa, tan siquiera, estaba lejos de ella. Vivía en Nazaret, tierra adentro. En el versículo 25, el pánico llegó a ellos, dice, y sus discípulos se acercaron a él y lo despertaron diciendo. Y si se junta todo el relato de los evangelios, Marcos, Lucas y todo lo que están diciendo ellos, lo que realmente ellos dijeron fue, maestro, maestro, sálvanos. ¿No te importa? ¿Parecemos? ¿No te importa que padezcamos? Un montón de frases breves y concisas en medio de la tormenta y el mar fueron lo que ellos estaban diciéndole al maestro, maestro, sálvanos. ¿Acaso no te importa? Parecemos. Nos estamos ahogando aquí, despierta. Eso era desesperación. El hecho de que recurrieran a Jesús, como dije, es interesante por sí solo. ¿Cómo podían ayudar a estos marineros? Pero no tenían a quién más recurrir. They had no choice, right? No tenían a quién más a recurrir. No estaban tan convencidos que Él fuera Dios en ese momento, ¿lo sabías? Sino más bien esperaban que lo fuera. Pero estaban justo donde Dios los quería colocar. Y a veces Dios tiene que llevarnos a la desesperación para llamar nuestra atención. Amén. Se habían quedado sin soluciones humanas, se habían quedado sin respuestas humanas, estaban contra la pared, querían una respuesta divina y esa era su esperanza. Que al hacedor de milagros que podía con la enfermedad, tal vez pudiera con el mar. Él puede sanar leprosos, Él puede darle la vista al ciego, Él puede levantar al paralítico. No sé si puede con el mar, pero vamos a intentarlo. Y tenían miedo mezclado con la fe. Se parece mucho a nosotros. Tenían miedo mezclado con la fe. Verás, si hubieran tenido una fe total, habrían estado dormidos como Él. Nosotros estamos con Cristo. Confiados en el cuidado del Padre. Porque estaban tan cansados como quizás Jesucristo. La escena no podía ser más dramática. Irrumpieron en el sueño de Jesús como suele suceder. Acuden a Él solo por desesperación. Como el capitán de un barco que siempre decía que no creía en Dios. No creo en Dios. Y luego fue arrastrado por la borda y empezó a clamar por Dios. Lo sacaron y le dijeron, pensé que no creías en Dios. Y el capitán le dijo, bueno, si no hay un Dios, debería haber uno para estos momentos. Algunos de nosotros clamamos a Dios desde la trinchera, cuando estamos acorralados. Tenemos una enfermedad de nuestra familia, una dolencia o la muerte, y perdemos nuestro trabajo, tenemos problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, y empezamos a clamar a Dios en nuestra desesperación. Incluso la salvación es un acto de Dios en respuesta a la desesperación de un pecador, ¿lo sabías? Pero a menudo nuestro primer llanto es como el llanto de este grupo de personas, de estos discípulos que estaban en esa barca. Como dice Marcos, ¿no te importa? Nos estamos ahogando. ¿Alguna vez has hecho eso? Si eres honesto, ¿alguna vez has hecho eso? Que te encuentras en una situación y le dices a Dios, Dios, ¿no te importa? ¿Sabes? Eso es falta de fe. No entiendes su amor. Pero por cierto, eso no es nada nuevo. Tú no eres el único. Los santos del Antiguo Testamento lo hicieron todo el tiempo. Salmo, capítulo 10, recuerda eso, el versículo 1. ¿Por qué te mantienes lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en tiempos de angustia? Dios, ¿nunca estás cerca cuando te necesito? ¿Acaso no te importa? Luego entras al Salmos 44, versículo 22. Que dice, si por ti, escuchen esto, por ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas para el matadero. ¿Qué está diciendo él? Dios, por ti estamos siendo masacrados, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? ¿Cómo puedes estar durmiendo mientras morimos por ti? Encuentras lo mismo en Isaías capítulo 51, versículo 9, que muestra tanta falta de fe. Escucha bien, dice, despierta, escucha ese texto. Despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Escucha eso, lo está mandando a despertar a Dios.
Despierta como en los días antiguos. ¿No fuiste tú quien secó el mar, las aguas del gran abismo, quien hizo de las profundidades del mar un camino para que pasaran los redimidos? El profeta dice, despiértate, levántate, Dios. ¿No ves el terrible dilema de tu pueblo? ¿Cómo puedes dormir en medio de todo esto? El profeta Isaías. Y eso no es diferente a nuestra manera de abordar a Dios en muchas ocasiones, familia. ¿Cómo puedes permitir, Dios, que esto pase? ¿Cómo puedes ser indiferente hasta ante mi situación? ¿Cómo puedes ser cruel? ¿Cómo puedes dejar que pase esto? No entiendo. Y la respuesta es clásica en el versículo 26. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo? Detente ahí un momento. Tal vez tú dirás, tienes que estar bromeando, ¿verdad? ¿Qué clase de pregunta es esa que Dios le dice? Que Cristo le dice. Mira a tu alrededor. Es medianoche, hay una tormenta como nunca antes, el barco está lleno de agua. ¿Por qué tenemos miedo?